Bienvenidos a los que se suman a 7M, estamos acompañándolos hasta las 9 con los principales títulos de este martes y arrancando, como siempre, de una forma muy especial. Sí, bueno, vamos a tener videollamada y en este caso una comunicación. Vamos a viajar, nos gusta viajar. Hemos viajado virtualmente bastante durante el programa ya en el último mes, en las últimas semanas. Y ahora vamos a irnos hasta España, vamos a irnos hasta Valencia. Nada más. Yo no conozco, ¿conocés Valencia? Valencia no conozco, ¿Sí? Particularmente no conozco, pero me dicen que es muy lindo. Bueno, vamos a preguntarle. En este caso tenemos a Ricardo Curu Michan. Yo le voy a decir Curu porque así lo conocemos todos, así que Curu, bienvenido y muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo está todo acá? Adriana me decía que a ella le dijeron que Valencia es muy lindo. Contanos vos que estás hace bastante, ¿cómo es la ciudad? Sí, la verdad que es totalmente recomendable para el que pueda venir a conocer. Tiene todo, tiene playa, tiene un centro histórico hermoso, tiene buena gente sobre todo. Uno de los museos más importantes tiene, ahora que estoy haciendo memoria. ¿Cómo, perdón? Uno de los museos más importantes tiene. No te escucho, perdón. Uno de los museos más importantes, dice Curu que tiene, ¿o no? ¿Puede ser o no? Tiene de todo, tiene la parte más bonita de la parte nueva, todo lo que es el museo de arte y todo eso es muy bonito. La verdad que es totalmente recomendable. Podés pasarte horas caminando, paseando por la ciudad que se te pasa el tiempo rapidísimo. Contale Curu un poco a la gente, ¿hace cuánto tiempo estás vos allí y cómo es un día a día de tu vida? Bueno, yo llevo ya casi 6 años viviendo en Valencia. Mi día a día, antes de lo que era el confinamiento, era levantarme muy temprano, ir al gimnasio, ir a trabajar a las 8, ya volver a las 4 de la tarde, se trabaja de corrido, de normal, y ya luego ya al entrenamiento de rugby por la tarde y ya llegar a casa sobre las 10 y media de la noche. La verdad que era un poco ajetreado, pero bien. Ricardo, ¿y desde el primer momento viviste en Valencia o tuviste la oportunidad de estar en algún otro lugar en España? ¿Tu primera experiencia fue allí en Valencia? No, llegué a Alicante, a Javia, un pueblito muy chiquitito costero de Alicante, donde vive mucho el turismo. Trabajé un verano ahí, estuve un invierno ahí y después contacté con el club de Valencia y me vine para Valencia y ya me arraigué acá. Queríamos saber, Curu, la cuestión de lo que es este tiempo que estamos viviendo, digo, con respecto a la cuarentena, lo que es el coronavirus. ¿Te acordás cuando arrancó todo? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo fueron llevando allí en Valencia? ¿Cuál fue la repercusión que por allí tuvo en la ciudadanía esta llegada del coronavirus? Sí, creo que más o menos lo que yo hablé con mi familia de por ahí, más o menos empezamos igual, ¿no? El confinamiento. Creo que acá empezó el estado de alarma el 13 de marzo o así. Como que el gobierno un poco obligó a las empresas a terminar producción para que no se queden ahí con las producciones a media, y ahí fueron como desescalando el tema de ir a trabajar y todo. Fue duro al principio, la primera semana, con el miedo, ¿no? Que de todos, creo que pasó en todos lados, de la típica compra en el supermercado, comprando cosas innecesarias, dejando los supermercados vacíos. Creo que fue todo, las primeras 2 semanas, creo que fue un poco caótico. Después la gente fue entendiendo ya un poco más de todo, pero sí que es verdad que las primeras semanas fueron caóticas para todos, porque había una incertidumbre en todos los aspectos, en el aspecto laboral, en el aspecto escolar, en todos los aspectos que no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Ricardo, y actualmente, por ejemplo, ¿cómo es el sistema? ¿Es obligatorio salir con barbijo? ¿Qué protocolo se sigue ahora que, bueno, está todo mucho más tranquilo, pero me imagino que deben tener algunas normas establecidas? Exacto, sí. Bueno, lo bueno fue que se fue una desescalada de 4 fases, donde estábamos en fase 0 cuando estábamos totalmente confinados. Se fue abriendo a poco con restricciones en cantidad de aforo en algunos lugares y todo eso. Se podía hacer deporte, tenían unas franjas horarias para los nenes, para los adultos, para los mayores de 65. Fue todo bastante progresivo y creo que la organización fue lo mejor que se hizo, ¿no? Y ahora cambiaron porque hubo se esperaba, ¿no? Se estimaba un rebrote. Hubo ahora en Cataluña, en Aragón también unos pequeños rebrotes, entonces ahora sí que es obligatorio para todo, para estar adentro, para estar afuera, para estar caminando. Siempre es obligatorio el barbijo para ir en auto, en moto, en lo que sea, es obligatorio totalmente el barbijo. Y después las restricciones, cada local por aforo tiene sus restricciones
y también de las restricciones de medidas de seguridad, de distanciamiento, de higiene, que entras a cualquier lado y siempre tenés alcohol en gel, todo el protocolo que ya conocemos prácticamente todos, que es más o menos el que se hace en todos lados, ¿no? Pero sí que es verdad que acá está dentro de todo bastante normalizado. Kuru, te quería consultar cómo lo tomó la gente, digo, vos decís, bueno, está un poco normalizado, pero digo, ¿cuál fue la reacción en el sentido de que si hubo responsabilidad, si la gente ha cumplido con el correr de las fases? Y también preguntarte por el tema de los servicios esenciales, supermercados y farmacias, ¿cómo fue la atención en el momento de la cuarentena y si siguen siendo de la misma manera en este momento? Sí, yo creo que la gente, bueno, como en todos lados, ¿no? Siempre hay un porcentaje de gente que un poco no le importa o que pasa un poco del tema o que no cree no tanto en lo que está pasando, pero sí que la verdad que la gente en sí se comportó bien, fue consciente. Sé que era muy difícil, más que nada para familias con hijos, que es muy difícil estar en casa tanto tiempo, pero creo que se respetó mucho. También ayudaron con las medidas, ayudaron mucho a que vayamos saliendo progresivamente para que no se haga tan pesado. Y yo creo que hay que agradecerle mucho a los servicios esenciales, como decía antes, porque los supermercados siempre estaban todos los supermercados abiertos, trabajaban turnos de casi 12 horas para tener más franja horaria, hacían franjas horarias para que vayan los mayores, para que no se crucen con gente más joven. Entonces, como que había mucho control y eso estaba muy bien para cuidarnos, ¿no? ¿Y la capacidad de los centros de salud, cómo trabajaban? Y en un momento se tuvo mucho miedo, algunos, Valencia en sí no tanto, pero sí que había otras provincias con más colapso. Se ayudó mucho, o sea, se hicieron en Madrid, creo, en Barcelona también, hospitales de campaña con camas de UCI, de unidades de cuidados intensivos. Se habló mucho también de todo, de que no había respiradores, de que no había camas de UCI, las necesarias. Creo que nadie estaba preparado para esto, pero bueno, eso es una batalla ya medio política, por llamarlo de alguna manera, donde nos quejamos de todo, pero al final creo que la sanidad respondió. Creo que hay que agradecerle y hay que darle un aplauso y agradecerle mucho del trabajo que hicieron. Kuru, ¿y cómo fue cuando arrancó todo esto? Bueno, vos hablabas que la verdad que por la fecha que das vos es sin duda una fecha similar a la que hemos arrancado acá también. Digo, ¿cómo lo tomaban en el sentido de que llegaba la información de otro lado, en España por allí capaz arrancó en otro sector y después llegó allí a Valencia? ¿O cómo fue siendo esa información que les iba llegando y qué pensaban, digamos, en aquel entonces? Y al principio como que no... Al principio, como estaba tan lejos, decíamos, no puede ser que llegue, es imposible, es algo puntual, no creo que nos pase. Pasó con Italia, se brotó Italia entero, ya empezó el miedo, ¿no?, en España, y luego sí que es verdad que ya la gente se lo tomó en serio cuando empezaron a haber casos. Creo que con Italia cometimos el error, ¿no?, de no confinarnos antes por miedo. Quizá Argentina en sí lo hizo mejor, cerró las puertas con 0 contagios o con 0 muertes, más o menos. Acá ya empezaron a haber un brote cuando nos confinaron, entonces como que se propaga tan rápido que no lo pudieron parar a tiempo quizás, pero también la ignorancia, ¿no?, de no saber lo que se viene, de nadie tenerlo claro, ¿no? Creo que tampoco nos podemos quejar, hicieron todo lo posible, se tomaron todas las medidas, y también hay que aceptarle de que es algo desconocido. Ricardo, en el plano económico, por ejemplo, empresas o pequeñas pymes que no pudieron trabajar en esa época tan importante, esos meses donde uno tenía que estar aislado en su hogar a través de teletrabajo, ¿el Estado lo subsidió? ¿Cómo es el manejo que se brindó allí? No solamente en Valencia, sino también en toda España, porque esto tuvo un déficit económico muy importante que vemos que Europa de a poquito lo va recuperando. Sí, bueno, eso fue fundamental en el tema económico. Creo que España y Europa dio la cara, ¿no?, para las medianas empresas y para lo que son los trabajadores. Se dio una ayuda cuando decretan el estado de alarma. Sale un decreto de que todas las empresas podían solicitar una ayuda para sus empleados, del cual cada empleado se veía beneficiado con un 70% del sueldo actual durante todo el tramo que sea de
del estado de alarma. Entonces eso fue fundamental para la tranquilidad un poco de la gente, ¿no? De decir, bueno, estoy en casa, pero tengo para comer, tengo para que coman mis hijos, tengo para pagar los alquileres, los gastos. Si bien eso era un 70%, te quitaban algo, pero o sea, podías vivir. Entonces fue fundamental. Igual que las becas comedores de los nenes que de normal 5 días a la semana no comen en casa, que al final es un gasto para los padres. También se solicitaron becas comedores para los nenes, para todo eso. Así, en ese sentido fue bastante organizado. Creo que creó un déficit económico para España y para Europa, pero creo que lo van a recuperar. Quizá no dentro de un año, pero dentro de 5 o 6 años quizás sí. Pero sí que dio la cara, Europa y España concretamente. Y con respecto, Kuru, a esto de la economía, y vos hablás de la cuestión de la ayuda del Estado, ¿hubo algunas empresas, comercios por allí cerrados, cuestiones que por allí se han visto acá en Argentina en este tiempo? Digo, de tanta inactividad, hubo muchos comercios que no pudieron aguantar la situación. ¿Se dio eso también allí o no? Sí que se dio. Si bien es verdad que el gobierno y el Estado ayudó mucho, hay gente, pequeñas empresas, por ejemplo, sin empleados, que sé que tienen que seguir pagando alquileres, tienen que seguir, que sí que se vieron obligados a cerrar o a hacer un parón, ¿no? de X tiempo. No todas pudieron salvar, es normal también, pero sí que cerraron algunas empresas pequeñas. Las grandes empresas no tanto, tienen un poco de cobertura, ¿no? Pero sí, en menor escala, porque sí que se ayudó mucho, entonces las empresas podían aguantar. También se le dieron ayudas a empresarios para poder aguantar estos 2 meses, que estuvimos casi 2 meses y medio sin ninguna actividad. Juro, vos trabajás en una empresa también. Contanos un poco cómo ha sido el protocolo cuando arrancó todo esto, y también preguntarte cómo es ahora, digamos, cuanto al trabajo que vienen llevando adelante. Bien, al principio cuando comenzó todo esto, que lo que te contaba antes, que nos obligaron a terminar producción, la empresa decide terminar una producción de 2 semanas que teníamos, lo más rápido posible, trabajando unas horitas extras para poder lo más rápido posible ir a casa. Y nada, nos solicitaron un permiso, el Estado nos dio un permiso para poder movernos de esas 2 semanas que terminábamos producción, y para poder dejar más o menos la empresa que no tenga nada pendiente de realizar. Y nada, eran lo básico, todo el día trabajando con mascarilla, intentar sectorizar, no cruzarnos con gente, cada uno en su sector y no se movía de su sector. En el caso de cuando recibíamos algún material de fuera, higienizarlo, y ya que entra al almacén. La verdad que en ese sentido tuve suerte que no somos una empresa tan grande, somos 4 solo empleados que podemos dividirnos, y ahora el transitar por la ciudad es libre, no necesitas permiso ni nada, pero sí que es verdad que necesitas el tema en el trabajo siempre con mascarilla, higienizándote, nos toman la temperatura al entrar y al salir, está un poco, lo tienen todo apuntado por si cualquier cosa que falle, tenerlo todo para poder hacer el protocolo, ¿no? Ricardo, ¿sentís que hoy, martes 21 de julio, uno de una u otra forma, sobre todo, bueno, todos en general, iba a decir ustedes, pero no, la responsabilidad social está en primera persona y depende de cada uno el cuidado o no? Porque, bueno, aprendimos a vivir con eso y de aquí hasta que encontremos a la vacuna vamos a tener que seguir de esta manera. Sí, creo que es fundamental, ¿no? De ser un poco, educado en ese sentido, socialmente, para, al fin y al cabo, la gente que lo pasa mal no somos nosotros, son los médicos que están colapsadísimos y todo eso. Creo que acá salieron los médicos y la gente de primera necesidad salió a pedir por favor, por redes sociales, por noticieros, a pedir por favor que nos cuidemos, que es fundamental eso para que ellos puedan trabajar en un ámbito tranquilo, con el miedo que tienen ellos también, ¿no? De que son personas, se pueden contagiar, y creo que fue fundamental eso, lo que decimos, que las personas tomen conciencia de lo que está pasando y que nuestro pequeño granito de arena es muy grande para ayudarlos a ellos. Kuru, ¿cómo ha sido allí la cuestión, por ejemplo, de bares y boliches? ¿Han abierto algunos bares? ¿Ahora siguen abiertos? ¿Han vuelto para atrás? ¿Cómo es la situación? Y están abiertos ahora los bares, como te decía antes, con un aforo reducido. Creo que lo fueron abriendo por escala,
mientras fuimos avanzando de escala. Creo que tiene un 50% de aforo, con todas las restricciones que tienen, ¿no? De limpieza, de higiene. Obligan un poco a higienizar todo por cada persona que pasa sentada en una mesa, entre sillas, platos, todo, tienen que quitarlo todo y volver a montar todo de nuevo. Es un trabajo feo porque pierde mucho tiempo, claro. Pero bueno, están trabajando, que es lo importante. Y se ve que hay movimiento, salís a la calle y hay terrazas de bares con gente, que al final es fundamental, ¿no? España vive prácticamente, no en su totalidad, pero mucho del turismo, y es lo importante de que los bares estén llenos, de que la gente pueda salir, pueda consumir, y que esos pequeños emprendedores sigan ingresando. Kuru, al principio hablaste de entrenamiento, nombraste el rugby, no quiero dejar de preguntarte cómo viene la actividad, si han vuelto los entrenamientos, si estuvieron un tiempo parados, si ha vuelto la competencia, contanos un poco de eso. Sí, bueno, cuando pasó todo esto se terminó el campeonato donde estaba, faltaba una fecha y los playoffs, se quedó nulo, fue año nulo para todos. El año que viene seguimos igual, quieren hacer una reforma en la liga, pero no se sabe nada. Ayer justamente se reunía la Federación Española de Rugby para decretar a ver si podíamos empezar en noviembre, a fines de noviembre, la liga, cuando de normal la empezamos en septiembre, sobre el 10 de septiembre o así siempre se empieza. No se sabe nada, es súper incierto. Lo bueno fue, cuando empezó todo esto, la desescalada, los deportes profesionales sí que empezaron a entrenar, empezó la competición de fútbol, de básquet, que son los más profesionales acá en España, y de nosotros nada, empezamos, los polideportivos ya empezaron a abrir con aforos, con un montón de protocolos también, pero sí que están abiertos, ya se puede entrenar, los polideportivos, que también son fundamentales, ¿no? Para toda la autonomía. Creo que fue bueno porque al final una persona, un club que tiene 300, 400 fichas de nene, que esté 4 o 5 meses sin hacer deporte, creo que lo perdés. Entonces fue fundamental que abran para que la gente también se acerque de vuelta y esté en sintonía con un club, con lo que lleva, ¿no? El deporte. Contarle a la gente, Kuru, cómo se llama el club donde estás vos, cuál es la liga que compite, y además también preguntarte si estos entrenamientos se están dando por turnos, además de los protocolos que contabas. Sí, yo estoy en Les Abelles, en un club de Valencia, que jugamos Liga Nacional, Segunda Nacional, se llama División de Honor B. Estábamos con la opción de ascender a División de Honor A lo más alto de España, y esto nos tiró un poco para abajo la idea y la ilusión, pero bueno, seguiremos el año que viene. Y los entrenamientos vamos al club solamente a entrenar. Hay un protocolo de que nos toman la fiebre a la entrada y la salida, con higiene, nos higienizan las manos, las mochilas, las zapatillas, nos obligan a ir ya preparados para entrenar, no hace falta que nos cambiemos ahí. Están cerrados los vestuarios y los baños, solamente vamos los 40 minutos esos a correr. Entrenamos, las canchas se dividen en 4 grupos de 10, de 12, siempre los mismos 10 en cada grupo. Hay un montón de protocolos sanitarios porque no deja de ser un polideportivo que depende del Estado, ¿no? Entonces ellos ponen los protocolos y nosotros tenemos que seguirlos. Y acá a la distancia, ¿qué nos podés contar, Kuru, del rugby allí de España? Digo, por allí en cuanto al nivel, en cuanto a la organización, en comparación con el que tenemos acá de la Liga Nacional Argentina. Sí, es diferente, está un poco a años de lo que es el rugby argentino, ¿no? Pero sí que es verdad que está en auge el rugby español, están poniendo mucho ímpetu y están invirtiendo mucho dinero para que esto crezca, para que sea lo más parecido a Francia, Italia, ¿no? Están basando apoyándose en ellos para que siga creciendo. Sí que es verdad que no es profesional, no hay ni un equipo profesional, es semiprofesional, algunos contratos puede que haya, pero no es habitual. Pero sí que es verdad que a nivel de juego y a nivel de gente, a la gente le gusta mucho España. El rugby español está creciendo y creo que dentro de... No sé si yo lo voy a hacer, lo voy a jugar porque ya me estoy poniendo viejo, pero creo que dentro de unos años va a estar ahí arriba.
Curu, ha sido un placer tenerte en nuestro programa, agradecerte la comunicación y bueno, espero siga todo de la mejor manera allí en Valencia para vos. Muchísimas gracias a ustedes y mucho ánimo en lo que queda. Bueno, muchísimas gracias. Hasta allí la palabra de Ricardo Curu Michan, entonces desde Valencia, contándonos un poco su experiencia de chaqueños en otra parte.